Este programa es de tipo cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia A que puede ser presenciado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o responsables. Amigos, amigas, una vez más con ustedes allí, Salud y Familia, para conversar sobre medicina, para eliminar todos esos mitos que siempre andan por allí. Y díganme si no hay mito en el tema que vamos a tratar hoy, interesantísimo, de cosmetología. Vamos a hablar con la doctora María Rodríguez. La doctora Rodríguez, María, es especialista en medicina estética y nos va a explicar también qué es medicina estética fotópica. Fotónica. Ah, es fotónica, figúrate, algo poco común, fotónica. Suena como a luz. Ajá, correcto. Y ahí nos lo va a explicar la doctora. Correcto. Bueno, bienvenida la doctora Rodríguez. Gracias, doctor. Encantada. Y el tema de hoy es sobre una cosa que le dicen hilos tensores. Correcto. Hilos tensores aplicados a toda esta parte de cosmetología. Y vamos a ver una gama de aplicaciones interesantísimas. Y bueno, esto es la razón del tema de hoy. Bienvenida entonces, doctora. Gracias. Hilos tensores. Suena a que son hilos o cabullitas que tensan. Correcto. Sí, se utilizan para flacidez facial, hay múltiples usos. Vamos a empezar por describir algo de lo que es el uso histórico de lo que han sido los hilos tensores. Inicialmente se utilizaron materiales de tipo sintético, ¿verdad? Lo que llamaban los hilos rusos, que en realidad eran de Bulgaria, pero lo llamábamos los hilos rusos. Se utilizaron hilos de oro. ¿Okay? De oro. Sí, correcto. El gran detalle, ¿no? Era su función era para producir un efecto lifting o un efecto de levantamiento del tercio inferior de la cara hacia arriba. Allí hay unas imágenes, doctora, por ejemplo, que tratan de explicar a dónde es que van a trabajar ustedes con esos hilos. Correcto, sí, exacto. En la zona malar predominantemente se trabajaba para traernos hacia arriba un poquito lo que es exactamente la bola de Bichat, que es la acumulación de grasa que está cercana a la boca, que a veces le produce peso a la parte de los surcos nasogenianos, y esa parte es lo que normalmente le hacemos el lifting, pues un efecto lifting. Y entonces, bueno, se utilizaron diferentes materiales. El gran problema era que cuando era un material de tipo sintético, ¿qué sucedía? Que podía haber asimetrías y después era muy difícil retirar el material. Y si, por ejemplo, sucedía que caía uno de los hilos y el otro seguía sustentando, entonces había una asimetría facial importante que no era fácil de fácil corrección. Porque el hilo no generaba reacción, se podía notar. Se quedaba sin generar reacción. Correcto. Y por lo tanto se podía aflojar, ¿no? Correcto, y se podía notar, o sea, pero aparte de todo, podía producir, o sea, que fuera un efecto poco natural, porque debajo de la piel podía notarse muchas veces el hilo. Sin embargo, bueno, como todo en la medicina, existe un material llamado polidioxanona, que es un material que se utiliza para sutura cardiovascular, que tiene mucho tiempo, una sutura reabsorbible. Entonces, bueno, como sabemos, para que eso genere la unión entre dos tejidos que se han roto, producen colágeno, y eso genera, ¿verdad?, que nuevamente se puedan pegar esos tejidos. Entonces, por supuesto, si un médico sutura un corazón, no puede nuevamente abrir la caja torácica, retirar los puntos. Es decir, no hay que esperar que el tejido produzca su propio colágeno, sino que per se el material debe ayudar a producir el colágeno para que se produzca esa sutura, ese cierre de ese tejido. Sí, hay una sutura, vamos a decir así, común, vieja, quizás hay gente que la conoce de mucho antes, que se llama catgut, claro, que sería esa la idea básica. El catgut era un derivado de intestino de gato, pero que se utiliza, por ejemplo, en el intestino humano, y con el tiempo él se reabsorbe, no se retiran puntos, porque es un material que se va a degradar en el tiempo. Esa es la idea aquí. Esa es la idea aquí. Entonces, por supuesto, una vez que, claro, cuando se prenden las bombillas de que eso producía colágeno, por supuesto, entonces vinieron los usos para medicina estética. Inicialmente se usaba tal cual la misma tipo de sutura que se usaba para cardiovascular, en forma de relleno, para, por ejemplo, los surcos nasogenianos. Pero ya después ya se hizo todo ya sofisticado, ya específicamente dirigido a lo que es estética. Esos hilos ya vienen de diferentes modelos, diferentes tipos, insertos en diferentes tipos de cánulas, diferentes tipos de agujas para dar la función que nosotros queramos. Fíjese, doctora, para poder comprender, porque de repente a mí me parece que yo he escuchado, no sé si es lo mismo, efectivamente, que
meten unos hilos, vamos a hacer así, desde la patilla nuestra, y los bajan hacia el ángulo de la boca y meten algunos hilos allí, y eso los fijaban, anudaban o anclaban. Pero hay una diferencia entre ese tipo de técnica y la técnica que usted está explicando ahorita. Sí. ¿O es lo mismo? Actualmente no hace falta esa técnica de anclaje con nudo ni nada. Nudo porque eso te puede no, dejar porque ahí. eso viene en una cánula que es en forma de aguja, es una aguja tal cual. Como un inyectador. Pero ese hilo que es para generar tracción o efecto lifting, viene espiculado, es decir, que microscópicamente el hilo ya trae unas pequeñas espículas para que él vaya haciendo su anclaje en la piel, ¿ok? Lo vamos a introducir desde alguna zona fija de la cara, por ejemplo, del pómulo, descendemos con la aguja y una vez que retiramos, el hilo traemos y hacemos tracción, el hilo se queda dentro y el hilo va a hacer tracción porque ya tiene espículas. Tiene como unas espinitas. Correcto. En un determinado sentido y se van anclando, pegándose. Exactamente. Bueno, tiene su técnica de tal manera que hay que virar un poco la aguja de tal manera de que eso haga como un pequeño nudo por dentro, pero no es necesario anudar, no es tan traumático como hacer dos lugares de incisión arriba y abajo, no, solamente vamos a incidir desde arriba hacia abajo. Entonces, por lo general, cuando queremos hacer lifting en esta zona, colocamos 3 hilos, una zona que va debajo del labio. Exacto, no es un solo hilo. No, porque no va a producir el ya nos vas a explicar porque, exacto, y que no es un solo hilito que se va a poner ahí en dedito, o sea, subcutáneo, sino que son varios hilos y por supuesto como son en las dos partes de la cara, entonces se multiplica eso. Claro. No se retiren, amigos, es interesante, sobre todo las muchachas, pero yo traía por ahí una foto, vamos a ver si los jóvenes técnicos nos pueden conseguir, porque también los varones están interesados en eso, no solamente las damas. Ya regresamos, amigos. Bueno, amigos, seguimos conversando con la doctora María Rodríguez, especialista en esta parte de medicina estética, medicina cosmética y ese tema hilos tensores. Entonces estaba conversando con la doctora para poder entender mejor y le decía a ella que, así como lo entendí, vamos a ver ustedes, es como decir el repuesto de este bolígrafo que está adentro de una camisa. Ellos introducen una canulita, claro que es muy fina, es como decir una agujita muy fina, pero esa agujita lleva adentro, en su espesor, adentro lleva un hilito que tiene unos ganchitos en sentido como espinita. Meten el hilito, con la agujita hasta donde lo van a llevar, luego sacan la camisa y se va quedando el hilito. Correcto. Y ese hilito, por supuesto, en la medida que lo jala hacia arriba, se va frenando, retrayendo y va tensando. Exactamente. Por eso se llaman hilos tensores. Correcto. Okay. Y el material es biodegradable, o sea que se descompone y se degrada. Cuando él se degrada, ¿no se le vuelve a caer la cara a la gente?
No va a ser una cosa aparatosa porque recuerda que donde ellos están produciendo colágeno alrededor de ellos. Eso se va a volver colágeno. Entonces el hilo desaparece de 3 a 6 meses. Sin embargo, su efecto va a persistir por 1 año hasta 1 año y medio, dependiendo del tipo de la piel del paciente. Claro, entonces eso más bien le va a aportar a la piel, o sea, va a aportar, no solamente va a dar una cosa simplemente visual, sino que va a aportarle a la piel colágeno. Entonces, cuando hablas de colágeno es interesante porque uno siempre piensa colágeno, una crema que tiene colágeno. Y colágeno para allá, y suena como el láser, que sirve para todo, y el colágeno también sirve para todo. Pero para que la gente comprenda qué es lo que es el colágeno y qué efecto tendría allí alrededor de ese hilito que tú estás introduciendo. ¿Qué sería el colágeno como tal? Son moléculas, ¿verdad? Son moléculas que tenemos todos en la piel, así por ejemplo como el ácido hialurónico. Okay. Son moléculas que tenemos en la piel y que le dan el soporte, por supuesto, y que le dan el soporte a la piel. Por ejemplo, a medida que pasa el tiempo y la piel envejece, el colágeno, su forma, la molécula es como un resorte, ¿ok? A medida que pasa el tiempo, además de que dejamos de producir colágeno como cuando éramos niños, sucede que la molécula de colágeno deja de ser en forma de espiral, de resorte, y se va alisando. Entonces, por eso se produce la flacidez facial, porque además de la pérdida del colágeno, el colágeno que existe también se deforma, ¿ok? Entonces, claro, necesitamos aportar buen colágeno para que nuevamente esa piel se recupere pues de los daños de la edad. Las células producen su propio colágeno, ¿sí? Pues claro. Eso es lo que se llama el tejido conectivo, la célula propia del tejido conectivo. Ok. ¿A quién? Hay probablemente gente que la está escuchando con mucho interés, porque tengo entendido que ese tipo de cosas no es una cirugía, como ya queda claro, sino que es un procedimiento poco invasivo que genera un cambio inmediato también. No es que hay que esperar demasiado para notar el cambio. Cuando sale de su consultorio la gente se ve diferente, ¿verdad? Claro. Existen otro tipo de hilos, además, que su efecto no es inmediato, que su efecto puede tardar hasta 3 meses para verse. Por ejemplo, no solamente cuando hacemos el efecto tensor, existen esos hilos que se llaman espiculados. Existen también los hilos monofilamento, que tienen otro lugar de inserción, otra técnica de inserción en la piel, que va a producir redensificación de la piel si lo colocamos en dermis o hipodermis. Redensificación porque la piel se va adelgazando, la capa córnea de la piel se va engrosando y la dermis se va adelgazando. Entonces necesitamos hacer lo contrario, adelgazar la capa córnea y devolverle, ¿verdad?, su volumen a lo que es la dermis como tal. Y eso entonces una de sus funciones de los tipo de hilos monofilamento es redensificar la piel. Entonces, también existe un hilo que se llama tornado, que lo colocamos específicamente inserto dentro de donde va la línea de expresión. Por ejemplo, en los surcos nasogenianos, para mejorarlo, podemos colocar los hilos espiculados en este sentido y los hilos tornado en sentido propiamente de la línea. ¿Serían más o menos esas imágenes a donde las introducen? Ahí es donde colocamos los espiculados. Los espiculados, que son los que hacen el efecto líquido. Por cierto que ustedes utilizan unos términos bien interesantes, que lo tenía por aquí. Uno, el del código de barras. Ajá, correcto. De la piel, ¿no? Que son la línea del código de barras son las líneas de presión que están alrededor de los como labios. Unas rayitas, unas arruguitas. Exacto, que se genera, el músculo orbicular de los labios es en forma de esfínter. Y entonces por eso genera eso. Como unas rayitas así. Ajá. Que sí, son feitas. Ajá. ¿Y la línea de marioneta qué sería? Las líneas de marioneta son las que están debajo de los labios. Que es como los títeres esos que hablan con el ventríloco. Entonces, sí, se ven unas rayitas aquí. Eso lo puedes modificar con ese todo tipo con de eso trabajamos con ese tipo de hilo. Y sin tanta agresividad, y no es que se está inyectando mucha cuestión, aunque ustedes asocian allí también otros productos, ¿verdad? Pueden asociar botos, pueden asociar relleno. Sí, una cosa no excluye la otra. De hecho, lo ideal es preparar la piel del paciente bien, que se haga una microdermabrasión, que previamente puede haberse hecho una radiofrecuencia. Una vez que colocamos los hilos tensores, el paciente no debe hacerse radiofrecuencia hasta 6 meses para no acelerar el hecho de que se consuma el hilo. Nosotros queremos el hilo lo más tiempo posible que esté indemne allí en esa zona para que él después produzca el colágeno alrededor de él. Sí, haya como una revitalización de la piel en ese sitio, se ponga más juvenil. Correcto. Sí, pues definitivamente, al perderse el colágeno en su calidad, entonces es lo que usted dice, se produce la flacidez. Correcto. Estamos hablando de la cara, pero tengo entendido que puede ser colocado en otras partes del cuerpo. Correcto, que, por ejemplo, el cuello, que es horrible, que se le ve uno a la papada. Correcto. ¿Se puede mejorar eso? Sí, podemos colocar, por ejemplo, los hilos monofilamentos, cuando se colocan en la zona del tejido graso, ya no va en la piel, sino un plano un poco más interno, que sería en el tejido graso. Cuando él se va degradando, produce CO2 y es como si estuviéramos colocando una carboxiterapia permanente durante 3 meses.
y entonces eso va a generar el consumo del tejido graso. Lo podemos colocar en áreas como abdomen, como la papada, como los glúteos. También existen hilos tensores espiculados que son para los glúteos, que se pueden producir levantamiento del área glútea, por ejemplo. Por supuesto tiene que ser, depende, hay que elegir bien el paciente, tienen que ser unos glúteos de pequeño tamaño, no de que sean de gran volumen, para que podamos observar, que sea observable, pues digamos, el efecto lifting, claro, de levantamiento. También tengo entendido que en los brazos, sí, en la zona de correcto, aquí, debajo de la axila, exactamente. Porque ahí se chorrea, como decir, la piel, como dicen, ¿verdad?, las alitas de pollo. Ah, se llaman alitas de pollo. Sí. Bueno, está interesantísimo, doctora. Nos interesa entonces, pues probablemente hay muchas damas allí, vuelvo a decir, también caballeros, no hay ningún límite no, por para sexo, nada. ¿verdad? Cualquier paciente puede colocarse sus hilos tensores, desde pacientes que tienen un daño incipiente y quieren prevenir que ese daño luego se marque mucho más, o pacientes que no sean candidatos o no deseen ir a un quirófano para hacerse un lifting quirúrgico. ¿Ok? Por supuesto, el resultado es mucho más modesto que un lifting quirúrgico en el caso de un paciente sea de indicación quirúrgica. Eso debemos explicárselo al paciente, pero va a obtener una mejoría sin los riesgos quirúrgicos. Ahora, el lifting como tal, muchas veces es como tan difícil de calcular eso, que la gente cambia las facciones. Y una de las cosas interesantes de esta técnica para ustedes, damas y caballeros que están allí pendientes de lo que dice la doctora, es que no le cambia mayormente el sentido general de su rostro, aunque sí le da un aspecto juvenil, porque le tensa, le levanta la mejilla. Bueno, vamos a una pausa ahorita y para que nos diga exactamente en dónde está indicado, si hay alguna edad límite, si, etcétera, que se puede emplear esa técnica que se llaman hilos tensores. No se retiren, amigos. Se ve un poco autoritario. Aventurero, atrevido, peligroso, ¿no? Un poco de vicio. Una actitud seria, su expresión es menos fuerte, confianza, se ve que es serio. Es una persona a la cual no le confiaría a mis hijos. No lo veo como de traje, corbata, así serio, pues. Doctor, ya. Bueno, yo soy, además de ser doctor Yazo, yo soy abogado, soy consejero de protección de niños y adolescentes. Hola, mira, mucho gusto. Yo soy el doctor Lozada. Yo soy médico especialista en medicina interna, soy profesor de posgrado de medicina interna y profesor de posgrado de medicina de emergencia. Estamos en el segmento final hablando de hilos tensores con la doctora especialista en medicina cosmética estética, la doctora María Rodríguez, y hilos tensores. Entonces,
¿Cuándo está indicado, cuándo está contraindicado, si a lo mejor hay algunas reacciones secundarias que podrían darse con relación a la técnica? Realmente existen muy pocas contraindicaciones de que el paciente tenga su tiempo de coagulación normal, no haya trombocitopenia, es decir, plaquetas bajas. Si el paciente está tomando algún tipo de medicación, debe, por supuesto, su interrogatorio clínico previamente. Debemos, si toma alguna medicación que sea anticoagulante, preguntar a su médico tratante si puede suspenderlo 5 a 7 días antes. Si el paciente es fanático de los polivitamínicos, complejo B y ese tipo de cosas, los omega 3, vitamina E también muchísimo, hace mucho más propensa a la persona a producir hematomas. Entonces lo mandamos a suspender igualmente 3 a 5 días antes de... Y cualquier medicación que tenga, de hecho, se pregunta, y de no ser esencial, se pregunta a su médico tratante, de no ser esencial, se manda a suspender unos días antes. De resto, cualquier persona, incluso no hay mucho límite de edad, por ejemplo, los tratamientos corporales de pacientes jóvenes se lo hacen, pacientes mayores que no pueden hacer tratamientos no necesariamente quirúrgicos. Personas de edad ya, sino Claro. que lo pueden hacer personas muy jóvenes. Jóvenes para evitar, también, muchachos como jóvenes, prevenir que claro. Las arrugas de la frente. Las arrugas de la frente tienen su tratamiento, debemos tratarlas. Es diferente, por ejemplo, que el tratamiento del azúcar nasogeniano. Deben rellenarse en forma horizontal, ¿verdad? Las arrugas frontales, del músculo frontal, y se colocan unos hilos en forma de cuadrícula, monofilamento. Cuando dices rellenar es que utilizas productos para relleno. No, El rellenamos hilo. con el hilo Con en el hilo forma de mismo. tornado. La característica del hilo es que debe solicitárselo a la persona que lo vende en forma de tornado, que es un hilo bastante grueso, y ahí me va a producir bastante colágeno en esa zona. Y coloco en forma vertical los hilos monofilamentos para redensificar esa piel. Entonces el efecto va a ser al momento, pero a los 3 meses, cuando esos hilos me hayan redensificado la piel, va a ser mejor el efecto. En el caso de que la gente tenga tendencia a hacer queloides, esas cicatrices que se hipertrofian, ¿habría alguna contraindicación aquí? Para eso se hace todo eso interrogatorio. Lo que se hace es que se eligen hilos un poco más finos, que vengan en cánulas más finas, que produzcan menos trauma a la piel. Pues, por ejemplo, cuando la piel es bastante fina y colocamos el hilo tensor, pudiera los primeros días verse un poco la rigidez del hilo, por ejemplo, ¿verdad? En la parte terminal. Exactamente, incluso puede haber sensación como que te puye un poco. Es algo modesto, ¿verdad? No es un gran dolor, no es una gran molestia, pero puede generar cierta molestia, que es bueno que el paciente maneje esa información, que puede unos días estar con alguna molestia. Igualmente, puede haber cierto nivel de causar el hematoma al paciente, cierta inflamación, eso debe tenerlo en cuenta el paciente. No por ejemplo, yo mañana tengo una boda y hoy me voy a colocar los hilos tensores. No, debes colocarlo por lo menos 15 días antes, que ya si hubo algún hematoma, si hubo alguna inflamación, ya eso se dio y estás bien para tu evento, pues. No sé, creo que no da reacción, pero suponte que hubiese alguna reacción, algo extraño allí, un proceso inflamatorio, no sé si hasta una infección. ¿Se podría revertir el proceso? ¿Se podría volver a sacar el hilo? ¿O ustedes nunca han tenido que revertir eso? Idealmente no, para extraerle el hilo pudieras generar alguna cicatriz, porque tienes que buscarlo con otra aguja, con otro instrumento. Idealmente se deja allí, a menos que haya, pero sin embargo, bueno, la tasa de complicaciones es extremadamente bajo, realmente no... ¿No tienes conocimiento? No tengo conocimiento. Sí pudiera, por ejemplo, como es un material de sutura, si eso se fuese manejado de manera inadecuada, pudiera infectarse, por ejemplo, ese tipo de cosas, pero realmente cosas que no... ¿Qué tal los costos, doctora, y dónde le ubica a la gente en un momento dado si está pensando, nos están oyendo con mucho interés y a lo mejor va a tener... La gente dice que nosotros no tenemos pacientes, sino clientes. Bueno, como quiera, de todos modos, nuestro objetivo en medicina es hacer a ustedes feliz, sobre todo esta parte estética, porque tiene que ver con otras cosas, la autoestima, las partes emocionales. ¿Cómo están los costos y si se lo está haciendo la gente acá, si hay posibilidad de hacerlo aquí en Punto Fijo? ¿Dónde lo ubican? Estamos ubicados en la urbanización Santa Fe, Avenida Los Chaguaramos con Isidro. Trabajamos solamente previa cita. Por favor, primero deben llamarnos al 0269-511-7046 y 0414-659-4586. En cuanto a los costos, bueno, eso sí es un tema. Recuerden que son productos importados. Tienen cierto costo. Si lo comparamos con estándares internacionales, es un costo mínimo. Realmente, por ejemplo, cuando trabajamos con pacientes que vienen de otras partes, pacientes foráneos que no son... Ellos les sale como muy barato. Ellos, bueno, se deslumbran inmediatamente. Sí. Para nosotros puede tener cierto costo, sin embargo, bueno, por ejemplo, el costo quirúrgico es mucho mayor. Perfecto. La doctora María Rodríguez, ya ustedes saben, nos queda pendiente que nos explique qué es eso de, que damos medicina fotópica. Fotónica, ¿viste? Bueno, pero está tan interesante que la vamos a invitar sobre todo para hablar sobre un relleno muy interesante que se llama plasmagel. No se pierdan el próximo programa
Y bueno, cualquier comentario sobre lo que hablamos ahora u otro que quieran hacer o prefieran programa, nos lo digan a través del correo electrónico que ven en pantalla, urbinavi17@gmail.com. Nos sintonizamos la próxima semana. Hasta luego. Gracias.